Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante conocido como la sinapsis. El grupo se encuentra conformado por la licenciada Solay Priscila Bajaña Cárdenas y quien les habla Karen Ginette Tarazona Pedraza. A continuación iniciamos con mi compañera con los siguientes temas. Adelante, Priscila. Buenos días, mi nombre es Soley Priscila Bajaña y hoy les hablaré de sinapsis. Sinapsis es una palabra que sus raíces son griegas y significa unión o enlace. Es el proceso de comunicación que se produce entre dos o más neuronas para transmitir información. Hay varios tipos de sinapsis. Uno de ellos es la sinapsis neuronal, que es de neurona a neurona y este a su vez se clasifica en axodendrítica, axosómica, axoaxómica y dendrodendrítica. El otro tipo de sinapsis es la sinapsis neuromuscular, que como su nombre lo indica, es la comunicación entre una neurona a un músculo. Y el último tipo de sinapsis es neuroglandular, que es la comunicación de una neurona a una glándula. Ahora vamos a ver los tipos de sinapsis. El primero es la sinapsis química, en la que el mensaje es transmitido por un neurotransmisor que es liberado desde la membrana presináptica para llegar a la membrana postsináptica. En este proceso, las neuronas no están conectadas físicamente y el espacio que hay entre ellas se conoce como el espacio sináptico. El estímulo va de acuerdo al neurotransmisor que libere. Puede ser excitatorio, como la dopamina, o puede ser inhibitorio, como la glicina o el GABA. La siguiente clase de sinapsis es la sinapsis eléctrica. Aquí existe una conexión física entre la neurona presináptica y la postsináptica, traspasando los iones que generan la despolarización. Los iones se transportan por la hendidura que permite que la corriente de los iones fluyan directamente de una célula a otra. Este proceso es continuo y permite un flujo constante con un intercambio bidireccional de cargas. Las cargas no se fatigan, se mantienen, haciendo que el estímulo siempre sea excitatorio. La última clase de sinapsis es la sinapsis mixta. Esta es poco común de encontrar. Aquí podemos evidenciar una comunicación rápida, la cual hace una sinapsis eléctrica, y otra comunicación lenta, pero de acción prolongada. Y acá vemos cómo se resalta la sinapsis química. Es así como encontramos dentro de este tipo de sinapsis mixta la sinapsis química y a su vez la eléctrica. Plasticidad sináptica. Es la suficiencia de la sinapsis para cambiar en respuesta a la actividad neuronal, adaptándose así a los cambios ambientales. Esa plasticidad es fundamental para el aprendizaje y la memoria, permitiendo así que las conexiones sinápticas se refuercen o se debiliten en función de la frecuencia y sincronización de la actividad neuronal. Esta forma de plasticidad implica algunos elementos de la sinapsis, como lo son la habituación, que se refiere cuando se aplica un estímulo de manera repetitiva a una neurona, y así la respuesta cada vez va siendo menor hasta llegar a desaparecer. La sensibilización, que es cuando se aplica un estímulo de cierta magnitud que produce una respuesta mayor a la habitual o aumenta el número de respuestas por estímulo. Y por último, la potenciación, que se evidencia como un aumento en el nivel del calcio intracelular en la neurona postsináptica, induce a una prolongada liberación del neurotransmisor.
Potencial de la membrana en reposo. Las neuronas presentan una membrana plasmática. Estas son cargadas eléctricamente por aniones y por cationes. Se encuentran sobre la superficie interna y externa de la membrana. Las positivas están en la cara exterior de la membrana plasmática y las negativas se alojan en la parte interior de la membrana plasmática. La semipermeabilidad es la que permite la separación de estas cargas y a su vez es la responsable del potencial del reposo de la neurona. Es así como el potencial en reposo está determinado por la distribución desigual de los iones. Estos iones son las partículas cargadas. Los iones con carga positiva son los cationes, en este caso el sodio y el potasio, y los iones con carga negativa son el cloruro y los aniones orgánicos. Debido a su carga, los iones no pueden pasar directamente por las regiones de los lípidos hidrofóbicos, así que tienen que utilizar canales de proteína especializados. En algunos de estos están abiertos en neuronas de reposo, que son llamados canales de filtración, o se cierran en neuronas de reposo y solo se abren en respuesta a una señal. Bomba sodio-potasio. Es la que permite que el potencial en reposo de la célula se mantenga. Los canales iónicos permiten el paso del sodio y el potasio por la membrana celular. La bomba sodio-potasio es una proteína que atraviesa la membrana. Transporta activamente el sodio y el potasio en contra de sus gradientes electroquímicos. La energía para este movimiento cuesta arriba proviene de la hidrólisis ATP, es decir, de la división del ATP en ADP y fosfato inorgánico. Por cada molécula de ATP que se rompe, 3 iones de sodio se mueven del interior hacia el exterior de la célula y 2 iones de potasio se trasladan del exterior al interior. Dado que exportan 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que entran a la célula, la bomba hace una pequeña contribución directa al potencial de reposo de la membrana. Continuamos con el potencial de acción. Como ya lo sabemos, tanto las células musculares como las neuronas tienen una capacidad especial, es decir, pueden cambiar el estado de reposo ante un estímulo creando un potencial de acción. ¿Y esto qué es? Es una inversión instantánea del potencial de membrana que solo dura unos milisegundos. También, como es una unidad de la información que se transporta a lo largo del sistema nervioso, se le puede denominar como impulso nervioso o descarga nerviosa. Bueno, en el potencial de acción suceden 3 fases. La primera, conocida como despolarización, que es la fase ascendente. En esto, ¿qué sucede? El estímulo externo, ya sea estímulo mecánico, estímulo intermedio de electrodos, entre otros, modifica la permeabilidad de sodio de la membrana. Y dado que al ser mayor la concentración de sodio en el exterior, penetra hacia adentro y la parte interior se vuelve un poco más positiva. Es decir, se produce una pequeña despolarización. Un cambio de tensión, voltaje. Este rápido cambio de tensión por entrada de sodio abre los canales de potasio voltaje dependientes. Entonces, en este momento, los iones de potasio situados en el interior de la membrana salen al exterior a través de estos canales. Inicialmente por una mayor concentración de potasio interior y luego, cuando el potencial de acción está alterado, por una carga interna positiva. Esto sucede en aproximadamente un milisegundo después. Los canales de sodio se cierran y quedan inactivados. Esto indica el final de la fase ascendente del potencial de acción y el inicio de la fase descendente, que se conoce como repolarización.
y es la salida continua de los iones de potasio que repolariza la membrana. Cuando la membrana se repolariza, los canales de potasio se van cerrando poco a poco. Y está la última fase, que es hiperpolarización. Entonces, al cerrarse poco a poco, los iones de potasio siguen saliendo, se expulsan en exceso, por lo que genera muchas cargas positivas en el exterior, es decir, la membrana queda hiperpolarizada durante un breve momento. Después se recupera la concentración de iones en reposo a través del transporte activo, que es mediante la bomba sodio-potasio, y los cambios iónicos en el potencial de acción se producen muy rápidamente. Pero el flujo de iones a través de la membrana no suele ser muy elevado, por lo que el movimiento de los iones restablece rápidamente las concentraciones de iones de reposo. Resulta importante mencionar que durante el potencial de acción, la neurona no tiene la misma capacidad de respuesta ante un segundo estímulo. Así, el tiempo que la neurona necesita para su recuperación y responder a un segundo estímulo se le denomina periodo refractario. Y el periodo refractario se subdivide en dos periodos, el absoluto y el relativo. Bueno, una vez iniciado el potencial de acción, la neurona no podrá responder a otro estímulo durante un breve periodo de tiempo, que se le denomina periodo refractario absoluto. Este periodo se establece de forma genérica desde el inicio del potencial de acción hasta un tercio de la fase de repolarización y se explica por el estado de los canales de sodio operados por voltaje. Cuando la neurona está muy despolarizada, los canales de sodio se inactivan y no se puede generar otro potencial de acción, hasta que el potencial de la membrana sea lo suficientemente negativo como para activar los canales. Después de esto viene el periodo refractario relativo, durante el cual se puede obtener una respuesta. Sin embargo, para ello el grado de excitación debe ser superior al normal. Es decir, que durante este periodo se eliminan los iones de potasio debido a la apertura de los canales de potasio, por lo que la situación debe darse más fuerte si se quiere alcanzar el potencial de acción. El periodo refractario limita la frecuencia de los potenciales de acción o el ritmo de descarga de la neurona. Si estimulamos a una neurona intensamente, primero se producirá una descarga o un potencial de acción, y tan pronto como finalice el periodo refractario ocurrirá una segunda descarga, de manera que el periodo refractario limita la capacidad de descarga de una neurona. Asimismo, el periodo refractario también explica que el potencial de acción se propague en una sola dirección, aquella cuyos canales de sodio están abiertos o cerrados, es decir, no inactivos. Dentro del potencial de acción también se puede generar lo que se considera como la ley o la respuesta del todo o nada. Una vez superado el umbral de excitación, el impulso nervioso se propagará de forma inevitable a lo largo del axón de la neurona y se mantiene su magnitud constante. Esta respuesta se denomina todo o nada, dado que si el potencial de acción o impulso nervioso se da, es decir, supera el umbral de excitación, o no se da, es decir, no se alcanza el umbral de excitación, es decir, es o se da o no se da. Y la magnitud del potencial de acción es así independiente de la intensidad del estímulo. Es decir, si aumentamos la intensidad del estímulo, aumentará el ritmo de generación de potenciales de acción. La sumación, por su parte, es un mecanismo mediante el cual una neurona postsináptica puede realizar la integración de las entradas sinápticas. En denominaciones generales, se define como un proceso que implica que la neurona postsináptica está realizando un procesamiento continuo de suma de los potenciales sinápticos que llegan hasta ella, y se subdivide en dos tipos:
sumación espacial y sumación temporal. La espacial hace referencia cuando los potenciales sinápticos se producen de forma simultánea en diferentes regiones de la membrana neuronal. Y la sumación temporal cuando los potenciales sinápticos se producen en la misma región de la membrana, sin embargo se suman en el tiempo, ya que aprovechando su larga duración se genera un potencial sináptico sin haber concluido el anterior, es decir, sin que la membrana haya vuelto a su valor de reposo. Y con estos temas damos por terminado el video del día de hoy. No sin antes agradecerles por habernos visitado y también pues a continuación le dejamos las referencias con las cuales basamos nuestro trabajo. Muchas gracias y hasta luego.